Ahora les hablaré un poco sobre nuestro autor. Aristócles de Atenas, más conocido como Platón, se cree que nació entre los años 427 y 428 a.C. Murió en Atenas sobre el año 347 a.C. Aristócles de Atenas, más conocido como Platón, perteneció a una familia noble. Su padre decía que era descendiente del último rey de Atenas, y su madre, Perictiona, era familia del antiguo legislador griego Solón. El filósofo tuvo 2 hermanos y una hermana. El filósofo griego fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fue además el fundador de la escuela filosófica, la Academia de Atenas. Se cree que Platón inició en la filosofía con las teorías Heráclito-Cratilo. Sin embargo, cuando tenía 20 años, conoció a Sócrates, de unos 60 años. A partir de ese momento, Sócrates se volvió en su maestro. Platón fue un pensador griego que era pupilo de Sócrates y llegó a ser profesor de Aristóteles. Los diferentes escritos que lo que buscaban era explorar la justicia, igualdad y belleza. De la misma forma, llegan a tocar temas en relación con la estética, la filosofía, política, teología, etc. Fue un importante y famoso filósofo griego, creador de la academia y de muchas obras filosóficas, teniendo una alta repercusión en el pensamiento occidental. Representa al dualismo, ya que para él existían 2 mundos opuestos. En su pensamiento, defendía que el conocimiento de las cosas se conseguía mediante la dialéctica, defendiéndolo como el camino que llevar al ser humano de la ignorancia al conocimiento. En la política, Platón se basaba en la ética y política basadas en el concepto de justicia, pues para él la justicia en el individuo basaba en las 3 partes del alma: racional, irascible y Bueno, ¿qué significa el lenguaje para Platón? Bueno, entonces, yo procederé a hablar acerca del significado del lenguaje según Platón. Para Platón, cada palabra por naturaleza tiene un significado fuera de lo convencional, que además entra a una forma natural. Por otra parte, el autor nos menciona que cada palabra tiene un nombre de origen y que por tanto este se debe haber mencionado por naturaleza, como se evidencia en el Cratilo. Pues como lo mencionó la compañera Isabela, entonces el Cratilo es un texto que escribió Platón, en donde este habla acerca de su postura que tiene frente al lenguaje y empieza a confrontar 2 posturas de filósofos como son Hermógenes y Sócrates. Bueno, por otra parte, también es importante que sepamos que Platón considera que lo más importante no es la palabra en sí, sino el conjunto de oraciones que forman el discurso, ya que esta para Platón pues es la base fundamental del discurso de la persona y que además este discurso puede llegar a ser valorado dentro de la veracidad y el significado sintáctico, mientras que la palabra aislada pues no podrá ser valorada dentro de la veracidad y el significado sintáctico, puesto que es nada más una palabra en sí y no tendría coherencia alguna, ¿cierto? Bueno, ahora lo que nos deja claro esto es que si existe una unión de palabras, esto nos va a generar una especie de brecha en donde no solo se pondrá entrar a valorar la veracidad de este, sino que también, como lo mencioné anteriormente, se va a poder valorar el significado sintáctico de este conjunto de palabras. Ahora, por último, Platón menciona 2 posturas frente al lenguaje, en donde la primera se habla acerca de lo que se menciona en el Cratilo, que luego este va a ser el nombre del texto pues que les mencioné al principio de mi discurso. Ahora, la segunda postura se basa en el convencionalismo de Hermógenes, que fue un filósofo pues que hablaba de que el lenguaje tenía que ser más que todo fundamentado en cómo esa persona no, pues como la persona utilizaba ese lenguaje, pero más que todo en pues como en acciones o cosas más centrales, ¿cierto? Entonces, bueno, eso pues es la parte de lo del coso. ¿Cómo se relaciona nuestro autor
con el autor que leyó anteriormente Simón, que es Locke. Voy a responder la pregunta de cómo se relacionan Locke y Platón. Entonces, yo pienso que estos dos autores se relacionan puesto que ambos en sus posturas que manejan sobre el lenguaje hablan sobre que la persona sea capaz de poder expresarse coherentemente y pues en la definición de Locke frente al lenguaje, Locke nos dice que el lenguaje es una capacidad que adquiere la persona y es cuando ésta ya sea capaz de expresar todas esas ideas internas que lo rodean. Y pues esto se puede relacionar con lo que nos menciona Platón, ya que Platón nos dice que la persona entonces, pues para poder tener un buen lenguaje tiene que poder tener coherencia en sus oraciones y poder saber formular buenas oraciones, ¿cierto? Que pues como lo decía, esta es la base fundamental del discurso de la persona, ¿cierto? Entonces esto se puede relacionar, ya que si la persona es capaz de poder expresar sus ideas y es capaz de generar ideas coherentemente, entonces esto le va a permitir generar un discurso mucho más amplio y mucho más lógico. Entonces pues esto le va a ayudar mucho a la persona. También otro aspecto en el que Platón y Locke se relacionan en cuanto a sus definiciones del lenguaje es que ambos dicen que el hombre es ese ser que va cambiando debido a que éste va adquiriendo la capacidad de, primero, poder generar un discurso más lógico, de segundo, poder generar ideas con mayor coherencia y expresar pues estas ideas que tiene internamente, tercero, de que éste también ya es capaz de juntar varias oraciones para poder formar un discurso, y pues estos son algunos de estos elementos que se ven relacionados. Ahora, para finalizar, quiero decir que entonces estos dos autores, como son Locke y Platón, también se relacionan debido a que estos dos autores nos hablan acerca de que el lenguaje es esa base fundamental que tiene el hombre para poder dar a conocer esto, y que con este lenguaje que la persona tiene, este puede llegar a ser juzgado, pues como lo decía, desde la veracidad y el significado sintáctico de cada uno. Muchísimas gracias. Yo creo que esta capacidad se refiere a que Platón en el Cratilo anuncia que cada hombre tiene la capacidad de nombrar a las cosas como naturalmente fueron y son. Por decirlo así, cada hombre es capaz de decirle que es silla a una silla porque así debió ser y así fue como lo impuso la naturaleza. No porque una silla tuviese 4 patas, tuviese un espaldar o tuviese unas características físicas o unas cualidades específicas, sino porque así debió ser. Y así lo denomina Platón, que cada ser o cada cosa tiene una propiedad para denominarse sí mismo y tener un sentido en la naturaleza y la razón por la cual fue creado y el nombre que se le impuso en sí a las cosas. ¿Y cómo puede afectar el lenguaje pues esta capacidad? Puede afectarlo de manera en que, al no saberse un porqué de los nombres o del significado de los nombres para los objetos, puede afectarse al sentido de las cosas. Me hago entender. Digamos, cuando no se sabe por qué a la silla se le puso silla, sino que se le puso silla porque así estaba estipulado en la naturaleza y porque llegó un hombre y le impuso ese nombre porque ya estaba escrito, y puesto como no podemos contextualizar el significado de una silla, entonces podríamos asimilar y construir oraciones erróneas con el significado de esto. Por decirlo así, la silla se usa para comer. Como no sabemos que una silla se usa para comer sino para sentarse, podemos asimilar esas cosas. Obviamente, el nombre a lo largo de la historia también se modifica, no modificándose completamente, sino que se modifica no tanto el nombre en sí, sino se modifican las formas de interpretar y el uso que se les da a los objetos para la vida cotidiana de los seres humanos. Por ejemplo, puede que en ese momento yo
yo use la silla para sentarme, pero puede que en otras partes la silla, pues en la antigüedad la silla se usara para otra cosa, no lo sabemos. Pero si está estipulado que la silla se llama silla porque así lo cuido. Entonces yo creo que aparte de descontextualizar las oraciones, descontextualizar, digamos, la forma de decir las cosas, creo que también hay un error en las, pues como tipo en saber por qué se usa este nombre y por qué se usa en tales casos para poder llenar y hacer las oraciones de otras cosas. Por ejemplo, se puede usar para esto en la literatura, en los libros, y tampoco vas a ver como tipo las cosas que se puedan dar en la vida cotidiana para utilizar este método de sentarse o de manifestar, o pues de sentarse o manifestar la función de cada objeto. Entonces yo creo que esas serían las formas de dañar el lenguaje, o no dañarlo, sino malinterpretar las ideas que se proponen con el nombre o el contexto en el que se da el nombre por naturaleza, que no tenga como un significado en sí, sino que se domine netamente natural y que sea porque cada cosa y cada persona tiene el poder de denominarse así con un objeto natural y con un nombre natural. Esta tesis naturalista postula que el significado viene dado por la naturaleza, como se evidencia en el Cratilo, donde en la parte que Hermógenes y Sócrates dialogan, se afirma que cada uno de los seres tiene nombre exacto por naturaleza, y por eso tanto griegos como bárbaros tienen la misma exactitud en sus nombres, lo cual deja un amplio margen en el cual se puede decir que las palabras son exactas por naturaleza, y se deja claro que su significado no se impone por alguien. Esto suena muy lindo, ideal es la palabra, pero en el texto hay un concepto traído a colación llamado la corrección de los nombres. De acuerdo a mi lectura, esta corrección está enmarcada cuando se disocia la imitación lingüística de la esencia respecto de la imitación figurativa de objetos, que son varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta para dar nombres a las cosas. En mi opinión, entonces, con esta postura naturalista es posible que un ser humano tenga capacidad de dar un sentido propio a las cosas. Pues mi respuesta es que no es muy factible. ¿Por qué? El sentido es casi que la esencia de las cosas nombradas, una esencia que asumimos como la relación que existe entre la cosa nombrada y el hombre, casi que una característica intrínseca a ese objeto que es perfecta y dada enteramente por la naturaleza. Es sin embargo difícil que como seres humanos alcancemos esa capacidad, y por ende no podemos basarnos en ella para usarla en el lenguaje. Básicamente concluyo esto, ya que un lenguaje ideal en el que los términos expresan la esencia de las cosas nombradas y cuya estructura reproduzca la estructura de la realidad, está fuera de alcance de los seres humanos y solo lo alcanzarían los dioses, sea lo que sea. Es por eso que por términos de practicidad y de buena cuestión deberíamos asumir los nombres que hay y pensar mejor en la función que cumplen, ya que entendiendo que ellos son
transmisores de conocimiento, ideas y pensamientos, podemos trascender el antiguo debate de qué y cómo se denominan las cosas.